Hola queridos estudiantes, el día de hoy en nuestra clase de español vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es el texto expositivo. Ustedes se preguntarán qué es el texto expositivo. Como su nombre lo indica, expositivo viene de la palabra exponer. ¿Qué es exponer? Exponer es explicar algo o hablar de algo para que otras personas conozcan. Es un discurso que transmite información a otras personas. Cuando nosotros queremos hablar sobre un tema que nos interesa, como por qué los animales comen plantas, entonces qué clase de animales son, cuando queremos hablar de los colores que existen en nuestro universo, de dónde salieron o cómo se forman. Para lograr eso tenemos que tener en cuenta algunos pasos. Primero, debemos informarnos sobre el tema. Entonces, escogemos el tema del cual queremos hablar y debemos informarnos sobre él. ¿Para qué? Para que nuestra exposición sea mucho más amplia y no se quede en pequeños significados. Debemos tener claro el objetivo que pretendemos. En este momento mi objetivo es explicarles a ustedes qué es un texto expositivo o qué es una exposición. Entonces yo tuve que informarme sobre este tema para que a ustedes les quede muy claro esa explicación. Debo clasificar y organizar la información. Es importante clasificarla desde lo más prevalente hasta las cosas mínimas que quiero que ustedes entiendan o quiero que ustedes se informen sobre el tema en el cual estoy exponiendo. Debo decir las ideas con mis palabras. Es mucho más fácil para ustedes y es mucho más fácil para que explique a otras personas lo que ustedes entienden sobre ese tema con sus propias palabras. Así van a evitar tener inconvenientes para dar explicaciones a su auditorio o a las otras personas. Debo utilizar un tono de voz claro y adecuado. Ustedes, por ejemplo, cuando van a la iglesia, la persona que está exponiendo y lo está haciendo de una manera oral es el sacerdote. Él utiliza un tono de voz mucho más amplio porque el lugar en el cual se encuentra es mucho más grande y el auditorio que está allí necesita escucharlo muy bien. Cuando de pronto la profesora está en el salón de clases, entonces si es un salón de clases pequeño, es encerrado o son poquitos estudiantes, en este caso, como me toca con ustedes, entonces mi tono de voz debe ser un poco más bajo, más adecuado para no dañar nuestros oídos y tampoco para que ustedes se cansen en el momento que estoy realizando la exposición. Debo utilizar letra clara y buena ortografía. Hay dos clases de exposiciones. Yo puedo exponer de una manera escrita o puedo exponer de una manera oral. Cuando lo hago de manera escrita o utilizo las dos formas, mi letra debe ser muy clara. Recordemos que cuando lo hacemos de manera oral, a veces nosotros utilizamos herramientas, utilizamos carteleras, entonces tengo que tener una letra que sea de tamaño el cual las personas que están observando, leyendo, deben entender. Deben ser colores que no cansen nuestra vista. Ustedes pueden observar la herramienta que estoy utilizando. Estoy utilizando una letra clara, colores que no los cansan, imágenes, para que así mismo llamen su atención y sea mucho más fácil para ustedes aprender. La ortografía es muy importante. Si yo estoy exponiendo ante un público o ante cualquier persona, incluso cuando escribo, debo tener en cuenta mi ortografía. Y si desconozco algunas palabras, caramba, debo buscar en el diccionario sobre ellas para que así, si me realizan una pregunta o me hacen alguna pregunta sobre esas palabras, yo voy a poder responderles. Debo prepararme muy bien para mi exposición. Los pasos que debo tener en cuenta para realizar una exposición oral, ¿cuáles son? Primero, se tendrá claro el tema a trabajar. Eso lo realizo tanto en la escrita como en la oral. Debo clasificar la información. Entonces, ¿qué es lo que más me importa que aprendan esas personas o lo que yo quiero que explicarles? Y asimismo, voy bajando el nivel de prevalencia. Eh, Debo compartir este tema con un auditorio que es el que me está escuchando. ¿Cuál es el auditorio? Cuando yo estoy en el salón de clases, ustedes son mi auditorio. En este momento yo estoy exponiendo oralmente, ¿verdad? Entonces los que están viendo son ustedes, es decir, ustedes son mi auditorio.
Cuando el padre está realizando la misa, el alcalde, nuestro rector de nuestra institución y estamos todos reunidos, pues nosotros somos el auditorio. Se debe tener claro el fin, el lugar y las herramientas que utilizamos. ¿Para quiénes? Pues para ustedes que son el auditorio. Puede utilizar videos, puede utilizar carteleras, puede utilizar música, todo lo que ustedes necesiten o lo que yo creo que es indispensable para que ustedes aprendan sobre el tema que quiero dar a conocer. No olvidemos estos pasos. Más adelante se va a presentar unas actividades en las cuales ustedes deben realizar un texto escrito, una exposición escrita y una exposición oral. Entonces estén muy pendientes a los trabajos que se les están enviando en casa. No olvidemos que no estamos de vacaciones, que tenemos que ser responsables, quedémonos en casa y hagamos todo lo posible para aprender y cumplir con nuestras actividades. Muchas gracias.